Despierta con fe, agradece y observa los milagros que Dios manifestará en 7 días con acento AS en el pequeño pueblo de San Miguel, donde el sol brilla como un abrazo divino y el aire se llena de susurros de esperanza. Todos saben que la fe puede mover montañas. María, madre devota, ha dedicado su vida a servir en la iglesia, cantando himnos que llenan de alegría los corazones de su comunidad. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su pequeño Juanito, su razón de ser, recibe un diagnóstico que desgarra su alma, una enfermedad terminal que los médicos dicen no tiene cura. El llanto silencioso de María se mezcla con las oraciones fervientes que susurra cada noche ante su imagen de San Lorenzo, el santo al que siempre ha mirado como protector. Dios mío, un milagro. Necesito un milagro, grita en su corazón. Con este anhelo desgarrador convoca a la comunidad a una vigilia de oración. Así, cada noche el sonido de las oraciones resuena en la capilla, donde velas iluminan rostros de esperanza. Ancianos, madres y jóvenes vienen. La fe parece palpitar en el aire, cargada de un misticismo que invita a creer en lo imposible. María siente que algo divino se aproxima, como un susurro cálido en su piel. Las historias de milagros pasados brotan de labios entrelazados de recuerdos, todos claman juntos, elevando sus corazones hacia el cielo, buscando la luz entre las sombras. Mira a María, escucha, murmura un viejo sacerdote mientras se acerca, sus ojos chispean con la luz de la experiencia. La fe puede sanar, no lo olvides. Con cada relato que comparte, va encendiendo la llama de la esperanza en su corazón. Pero no todos comparten esta fe, algunos, incluso en su propia familia, empiezan a cuestionar lo que consideran cuentos de hadas. Aquí el aire se siente cargado de angustia. La comunidad se vuelve un eco de dudas, algunos murmullos logran penetrar los muros de la fe. Sin embargo, María se aferra con mayor fuerza a la esperanza. Las noches de vigilia se extienden, llenas de risas y lágrimas. La pasión por la vida une a generaciones, mientras recitan los salmos como si fueran melodías que despiertan al cielo. Este 7º día será especial, piensa María, intuyendo que algo extraordinario está por suceder. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, el 7º día llega, colmado de significados. La iglesia se viste de fiesta, flores adornan el altar y la comunidad se reúne con una mezcla de ansias y temores. Todos, en oración, esperan el movimiento de la mano de Dios. La misa avanza y en el instante perfecto, mientras el sacerdote pronuncia las palabras que traen aliento y vida, algo parece cambiar en el ambiente. Un silencio profundo envuelve la capilla, y en ese momento, todos se giran hacia la puerta, donde, como de un sueño, aparece Juanito. Con pasos firmes y una luz divina que emana de su ser, el niño avanza, su rostro brilla como el oro. La congregación se queda petrificada, atónita ante el inminente milagro. Juanito, grita María, su corazón palpita desbocado. Mientras el griterío de maravilla explode en el aire, una sombra de duda persiste en algunos rincones, susurrando preguntas sobre el porqué de este milagro. Con el eco de los agradecimientos resonando en su ser, María siente no solo alivio, sino que su viaje de fe apenas comienza. ¿Qué le deparará Dios en esta nueva etapa? La certeza de un camino aún misterioso, un futuro lleno de promesas sin ataduras. La congregación todavía se encontraba atrapada en un manto de asombro. Las miradas incrédulas se transformaban poco a poco en sonrisas y lágrimas de alegría. Juanito, iluminado por una energía que parecía provenir del cielo mismo, avanzaba hacia su madre con una seguridad inquebrantable. Cada paso resonaba como un tambor de esperanza en los corazones que lo observaban. María, con los brazos abiertos, no podía contener las lágrimas. «Gracias, Señor. Gracias», repetía entre sollozos y risas. La alegría en su pecho era un torrente que desbordaba su ser, llenando la capilla con una vibración intensa de fe renovada. En ese rincón sagrado, un milagro palpable había tomado forma, y los murmullos de incrédulos se transformaban en alabanzas. Sin embargo, no todos compartían el mismo fervor.
En un rincón oscuro de la iglesia, un grupo de personas permanecía en silencio, sus rostros mostraban escepticismo. ¿Cómo puede ser esto verdad? Susurraban entre ellos. ¿A qué precio se recibe un milagro? María sintió una punzada en su corazón al notar la división, pero en medio de su júbilo, confiaba en que Dios tenía un plan. Al finalizar la misa, la comunidad se agolpó alrededor de Juanito, tocándolo, abrazándolo, como si cada contacto pudiera apoderarse de su luz. ¿Cómo te sientes, hijo? Le preguntó María con la esperanza brillando en sus ojos. Me siento fuerte, mamá, como un guerrero, respondió el niño, su risa pura llenando el aire sagrado. Sentía su espíritu elevado, como si hubiera cruzado un valle oscuro y ahora floreciera en la luz de un nuevo comienzo. María se dio cuenta de que el milagro no solo estaba en la sanación de su hijo, sino también en la oportunidad de revivir la fe de su comunidad. Durante los días siguientes, Juanito se convirtió en el faro de esperanza del pueblo. Los testimonios de su sanación se extendieron como llamas en un campo seco. Hombres y mujeres venían de aldeas cercanas, buscando ver al niño que había vencido lo imposible. Cada interacción se llenaba de preguntas, memorias compartidas y anhelos olvidados, mientras cada uno se preguntaba, ¿puede mi vida cambiar también? ¿Puedo experimentar milagros? María, viéndolos, sintió el peso de esa responsabilidad. No solo era su hijo quien había resucitado en alegría, era la fe de un pueblo entero la que se había inflamado. Entonces se le ocurrió una idea. Hagamos un encuentro de oración, sugirió. Unamos nuestras voces y corazones en un solo clamor a Dios. La propuesta fue recibida entre murmullos de emoción, como un eco resonante que se extendió por concepciones de esperanza. La noche del encuentro prometía ser especial. Ya no serían solo palabras, sino una manifestación colectiva de fe. María se preparaba para un nuevo reto, no solo interceder por su hijo, sino por toda una comunidad que estaba lista para levantar una oración poderosa en unidad. Mientras se acercaba esa noche sentía una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Era un desafío que parecía ofrecer un camino hacia la restauración y el renacimiento espiritual. El cielo brillaba con luces titilantes, como si las estrellas mismas se unieran a la oración. Al llegar el momento, la capilla se llenó de una atmósfera extraordinaria, los corazones latían al unísono, y el aire vibraba con expectación. Cada voz que se alzaba en oración era un rayo de esperanza. Entre los ecos de sus peticiones, una sombra de anticipación se deslizó por la congregación. ¿Sería aquella noche el umbral a un nuevo milagro? María sabía que la respuesta de Dios estaba a punto de manifestarse. Mientras las oraciones se intensificaban, ella se preguntaba, ¿qué revelación traerá este encuentro especial? La fe colectiva estaba a punto de enfrentar una prueba más fuerte y la comunidad sentía una inminente intervención divina acercándose. ¿Cómo cambiará Dios sus vidas después de este clamor? La expectativa en el aire era palpable. ¿Qué sorpresa les esperaba del cielo? A medida que las oraciones fluían, la atmósfera en la capilla se tornó densa y electrizante, como si el mismo cielo estuviera descendiendo para escuchar las súplicas de sus hijos. María se sentía parte de algo monumental, una corriente de fe que unía a todos, trascendiendo dudas y miedos. A su lado Juanito permanecía en silencio, aunque sus ojos brillaban como luces en la penumbra. Señor, escucha nuestras voces, clamó el pastor, su voz resonando con autoridad y humildad a la vez. La congregación se unió en un grito de fervor, manos levantadas, corazones abiertos. En ese momento, no solo estaban buscando respuestas, estaban entregando sus pesares, sus anhelos, y por primera vez, podían sentir la unidad de sus corazones. Entre ellas, algunas mujeres lloraban, sus lágrimas eran ríos que llevaban cargas pesadas. Devuélvenos la esperanza, pedían. Mira, mamá, dijo Juanito de repente apuntando hacia la cruz que adornaba el altar. La luz que emanaba parecía más brillante, casi como si estuviera palpita. María se giró y sintió una paz que le envolvía como un abrazo. ¿Era el amor de Dios inundando el lugar? Esa noche cada rincón de la capilla parecía rezumar gratitud, cada oración una promesa de cambio. Las luces comenzaron a titilar, manos se entrelazaron, y los murmullos crecieron hasta convertirse en un canto. María, llenando su corazón de fervor, empezó a recordar todas las veces que había sentido la mano de Dios en su vida. No solo en la sanación de su hijo, sino en cada lucha superada, en cada sonrisa que había compartido. Sabía que esa noche esas memorias estaban callando los ecos de la duda. Sin embargo, del grupo de escépticos en la esquina,
uno de ellos, un hombre de rostro curtido, levantó la voz. ¿Y si esto es solo una ilusión? ¿Cómo podemos confiar en que algo cambiará realmente? La tensión era palpable. Algunos se volvieron hacia él irritados, otros con el brillo de la compasión en sus ojos. Juanito miró a su madre, sintiendo la necesidad de intervenir. Todos los días son un milagro, exclamó el niño con la inocencia que solo los pequeños poseen. Si no lo crees, solo tienes que ver hacia tu corazón. Deberías sentirlo también. El hombre se quedó en silencio, su mirada perdida. La sinceridad de Juanito había plantado una semilla de duda en sus convicciones, y eso era suficiente. María observó el poder del amor puro de su hijo comenzó a romper los muros que parecían impenetrables. El silencio creepy que siguió fue interrumpido por un fuerte batir de alas. En la capilla se escuchó el ajetreo de las palomas, como si el cielo hubiera abierto una ventana para dejar pasar el viento suave de la esperanza. Una presencia se sentía profunda y acogedora, algo había cambiado. Señor, esta noche queremos más que simples palabras. Queremos verte actuar, oró María, sintiendo que cada latido de su corazón la conectaba a su comunidad. La distancia entre el cielo y la tierra se reducía, y cada uno, aun los más incrédulos, comenzaba a abrir su mente a lo que era posible, desde lo profundo de su ser, confiaba en que, más allá de la reunión, cada vida presente sería tocada. Este fue solo el inicio de algo mayor. Pero la noche estaba lejos de terminar. Cuando la congregación se dejó llevar, un estremecimiento se apoderó del ambiente. El poder en sus voces resonaba hasta el último rincón de la capilla. ¿Qué milagros aguardaban a la vuelta de la esquina? Y como sus corazones, aún divididos, se unirían en un mismo clamor, María percibía que la manifestación divina no solo transformaría la vida de su hijo, sino también las esperanzas dormidas de todos. En el calor del momento, levantó su voz en alabanza, sabiendo en su interior que un desafío aún mayor se vislumbraba a la distancia, alzando su mirada, se sintió lista para afrontar lo que vendría, pero en lo profundo de su corazón sabía que todo dependería de una simple pregunta que resonaba en su mente: ¿estamos listos para recibir la respuesta de Dios? El aire en la capilla se tornaba cada vez más denso, como si los ángeles mismos estuvieran recorriendo el espacio, escuchando atentamente cada susurro de fe. María, sintiéndose más viva que nunca, se unió al canto de la congregación, dejando que las palabras fluyeran como un río de agradecimiento. Cada nota era un tributo a la esperanza, una luz que atravesaba la oscuridad. Gracias, Señor. Gracias por cada día, gritó una mujer cerca del altar, su rostro iluminado por una mezcla de alegría y lágrimas. María sintió que ese grito era un eco de su propia alma, un recordatorio de que incluso en medio de la tempestad, el agradecimiento podía abrir puertas que parecían cerradas. Juanito, al lado de su madre, levantó sus pequeñas manos hacia el cielo, recordando cada momento en que había visto a su mamá sonreír nuevamente. Tú siempre estás aquí, Diosito, clamó con voz inocente, su entusiasmo envolviendo a quienes lo rodeaban. Las miradas se encontraban, llenas de emoción, y los corazones comenzaron a entrelazarse en una danza de fe. De repente, un susurro suave pero firme resonó en el aire. Confía, confía, confía. La congregación se quedó en silencio, como si un velo hubiera cubierto el lugar, creando un espacio sagrado donde solo existía la voz del Espíritu. María sintió que este era un mensaje divino, la confianza podía cambiarlo todo, podía mover montañas. El hombre escéptico aún observaba, la lucha interna visible en su rostro. María sintió una profunda compasión por él. Señor, si eres Dios de verdad, puedes tocar su corazón también, murmuró. Y en ese instante algo mágico sucedió. Todos, incluyéndolo a él, comenzaron a mirarse a los ojos, buscando respuestas y encontrando reflejos de la misma anhelante esperanza. Juanito se acercó al hombre. A veces solo necesitamos creer un poquito, dijo, sus ojos brillando sinceramente. ¿Puedes hacer una oración con nosotros? La humildad del niño hizo que varios en la congregación sostuvieran la respiración, esperando una respuesta. El hombre parpadeó, la seriedad de su rostro comenzó a desdibujarse. Con titubeo asintió. Está bien, intentaré. Su voz era un hilo, pero había algo en su tono que sonaba diferente, había un atisbo de apertura. María sintió un ardor en su corazón, como si cada palabra de fe fuera un paso más hacia un milagro, y en ese momento, una luz brillante iluminó la capilla. No provenía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar de la propia fe de los presentes.
Las manos se alzaron, los cantos se elevaron y los corazones palpitaban al unísono. Era un clamor sincero, una súplica por sanación, transformación y unidad. El inteligente ritmo del sonido se intensificó cuando, de repente, una paloma blanca atravesó el umbral de la puerta, planeando suavemente antes de posarse en el altar. Se escucharon murmullos de asombro, pero fue el grito de Juanito el que cortó el aire. «Mira, mamá. Es una señal». Aquella paloma era el símbolo de la paz y del espíritu que se manifestaba en el lugar. Las visiones de aquellos que estaban luchando se despejaban, y aunque aún había escepticismo, el amor empezaba a sembrar confianza. «Todo es posible», resonó en los corazones de quienes allí estaban. María, sintiendo la luz en su interior, se atrevió a soñar en voz alta. «Quizás, solo quizás, en estos 7 días, veremos el cambio que tanto hemos anhelado». Los murmullos de acuerdo se esparcieron como fuego en una llanura seca. Pero, ¿qué pasos debían tomar? ¿Estaban dispuestos a abrir sus corazones a los milagros que vendrían? La noche apenas comenzaba, y el susurro de la esperanza se hacía más fuerte. ¿Cuánto estarían dispuestos a arriesgar al confiar en lo que venía? María sintió que el aire estaba vibrando con una energía especial. La paloma blanca, símbolo divino de paz, permanecía en el altar, su presencia era un recordatorio de que algo grande estaba por suceder. Los murmullos entre la congregación crecieron. «¿Qué haremos en estos 7 días?», preguntó un hombre mayor, su voz resonando como un tambor en el silencio sagrado. La congregación miró hacia María, como si se esperara lo que ella diría. Su corazón latía rápido. «Podemos comenzar cada día con gratitud. Agradecer por lo pequeño y lo grande, por la vida, por la familia, por cada respiro», exclamó sintiendo que su voz se llenaba de poder. «Y además podemos reunirnos aquí cada noche. Un entorno de oración, donde podamos compartir nuestros testimonios y milagros, por pequeños que sean», sugirió, mirando el rostro del hombre escéptico que, aunque inseguro, parecía más abierto a la idea. Juanito, con sus ojos brillantes, agregó, «como esa paloma, podemos ser portadores de buena nueva». Una risa suave recorrió la sala, pero también hubo un murmullo de asentimiento. Así fue como comenzó el primer día, lleno de promesas. Cada miembro de la congregación se comprometería a llevar un diario de gratitud. Al caer la noche se volverían a congregar. María sintió una emoción sublime al escribir su propio diario. «Gracias, Señor, por este día», comenzaba. Las palabras salían con facilidad, llenando las páginas como si cada letra fuera un ladrillo que construía su fortaleza de fe. La noche llegó y la capilla se iluminó con velas encendidas. Las historias comenzaron a fluir. Una madre compartió cómo su hijo había recuperado su sonrisa, un hombre relató sobre una sorpresa inesperada en su trabajo, y el escéptico, cuyo nombre era Alejandro, explicó que había sentido algo especial durante la oración. «Nunca pensé que podría cambiar de opinión», admitió con la mirada profunda. María lo miró con ternura. «Ese es el poder de la fe. Nos toca a cada uno si estamos dispuestos». Con cada día que pasaba, los testimonios se volvían más fuertes. El milagro no solo habitaba en grandes cambios, sino en las pequeñas maravillas cotidianas. Una llamada de un amigo perdido, la provisión inesperada de alimentos, la risa que llenaba un hogar antes silencioso. La congregación se iba transformando, sus corazones, antes llenos de duda, ahora palpitaban con esperanza. El 7º día se acercaba, y María sentía que algo inmenso estaba por suceder. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había una inquietud. ¿Serán suficientes nuestras palabras de fe?, se cuestionaba. Cuando todos se reunieron la última noche, una atmósfera de expectación flotaba en el aire. La paloma aún estaba allí, el símbolo de paz, pero algo diferente se podía percibir. El cielo parecía más profundo, las estrellas titilaban de forma especial y el aire estaba cargado de promesas. Juanito, emocionado, levantó su mano. ¿Estamos listos para un gran milagro?, preguntó, y un cierre de ojos colectivos resonó por la sala. María cerró su diario de gratitud, y sintió la presencia de Dios muy cerca. «Señor, solo te pedimos que manifiestes tu gloria, que nuestros corazones estén limpios y abiertos», susurró con fe. De pronto, un fuerte viento sopló a través de la capilla, y todos sintieron como si una ola de energía divina los envolviera. ¿Sería ese el inicio del milagro tan esperado? El espacio se llenó de murmullos de sorpresa y asombro, pero lo que sucedió a continuación superaría todas las expectativas.
¿Qué maravilla fluiría de esos instantes de fe tan poderosos? María sintió el viento como un abrazo cálido, una presencia que envolvía cada rincón de la capilla. Era como si el mismo cielo estuviese descendiendo, invitándolos a un nivel más profundo de conexión. La paloma blanca se posó en el altar, casi brillando en la luz de las velas, y en ese momento, todos los corazones palpitaban como uno solo. ¿Qué está ocurriendo?, murmuró una mujer joven, su rostro aliviado por la atmósfera cargada de esperanza. María la miró sintiendo que cada pregunta del alma se transformaba en una respuesta en sus corazones. Quizás sea el momento que hemos estado esperando, dijo Alejandro, aún asombrado por lo que percibía. La incredulidad había comenzado a ceder, y sus ojos reflejaban una luz distinta, un destello de comprensión. En la penumbra, María pudo ver el cambio que se gestaba en él, cada uno cerró los ojos y se unió en oración. Las palabras fluyeron como un río, cada uno expresando sus deseos más profundos, sus temores transfigurados en añoranzas de una fe renovada. Señor, líbranos de la duda. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que tienes para nosotros, oró un anciano, con la voz temblorosa pero llena de convicción. Mientras oraban, María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que parecía un susurro se tornó en un clamor, un grito de almas buscando lo divino. La capilla no solo estaba llena de personas, estaba estallando de esperanza. «Miren», gritó Juanito apuntando hacia el altar. Todos se volvieron a mirar, y allí, en el centro de la capilla, la luz parecía duplicarse, rebosando de una esencia vibrante. Era como si el Espíritu Santo estuviese danzando en ese lugar, sus colores brillantes y cambiantes llenando la habitación. María avanzó un paso, respirando hondo. Esto no es solo un momento, es una revelación, declaró, mirándolos a todos a los ojos. Si estamos abiertos, cada uno de nosotros puede ser un canal de esa luz. Nuestros corazones son un escenario donde Dios puede actuar. La congregación respiró en conjunto, cada uno sintiendo que en sus corazones renacía una nueva llama. Se levantaron manos hacia el cielo, como si pudieran elevar todo lo que llevaban dentro. Gracias, Señor, por cada milagro que ya has hecho en nosotros, continuó María, sintiendo como las palabras se volvían un mantra colectivo. Queremos ser testigos, queremos compartir lo que tú harás. La energía en la habitación creció, una vibración de emoción palpable. Risas, lágrimas y oraciones se entremezclaban en un torrente de luz espiritual. El aire estaba lleno de promesas y cada uno podía sentir como algo profundo se movía en sus corazones. María sintió que podía ver un futuro lleno de posibilidades. Los días de gratitud no solo se trataban de recordar lo que habían pasado, sino también de abrirse a lo que estaba por venir. Eran los cimientos de una comunidad que a partir del amor, podría crear algo extraordinario. A medida que la noche avanzaba y el viento finalmente se calmaba, la paloma blanca a su lado parecía escuchar. Todo se volvió más intenso, el silencio concentrándose en una expectativa divina. ¿Podrá Dios manifestar lo que cada uno de nosotros anhela en sus corazones?, se preguntó María, sintiéndose más comprometida que nunca. Podía ver que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lleno de esperanzas y sueños encendidos. Sin embargo, antes de que pudieran entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, el eco de una voz desconocida resonó desde la parte trasera de la capilla, interrumpiendo la contemplación. ¿Qué están dispuestos a sacrificar por los milagros que buscan? El murmullo se convirtió en murmullos de curiosidad y temor. Esa pregunta no solo interpelaba a la congregación, sino que también desnudaba sus corazones. ¿Estaban realmente listos para recibir lo que Dios tenía preparado? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y la fe de cada uno estaría a prueba en los días que vendrían. ¿Cuál sería su respuesta? La atmósfera se volvió eléctrica tras la inquietante pregunta que resonó en la capilla. María miró a su alrededor, notando que las expresiones de sus amigos mezclaban asombro y miedo. El anciano que había orado momentos antes frunció el ceño, como si su mente trabajara a 1000 por hora tratando de encontrar una respuesta. Sacrificio, musitó Alejandro mirando al suelo, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente. ¿Qué tenemos que dejar atrás para recibir lo que Dios quiere para nosotros? La inquietud llenaba el aire. Cada persona se sumergió en su propia reflexión, muchos de ellos recordando luchas pasadas, decisiones difíciles que habían tomado. ¿Qué estarían dispuestos a dejar ir si eso significaba recibir un milagro? Mientras el silencio se expandía, María sintió una llamada profunda en su corazón. La incertidumbre era innegable,
pero también lo era la luz del amor que sentían en la sala. Creía firmemente que, al igual que la paloma posada en el altar, esa presencia era un símbolo de paz y guía. Amigos, comenzó con voz serena pero firme, el sacrificio no siempre significa renunciar a cosas materiales. A veces debe empezar por despojarnos de nuestras dudas, de nuestros miedos, de esos pensamientos que nos dicen que no somos dignos. Eso es lo que podemos ofrecer a Dios en este momento. Las miradas comenzaron a elevarse, encontrándose en un mar de emociones compartidas. Hubo un murmullo de asentimiento, estimulando la esperanza que comenzaba a florecer. A medida que cada uno meditaba, la paloma blanca se erguía como un símbolo de lo divino, enviando un mensaje claro de que estaban siendo guiados hacia algo más grande. De repente, la mujer joven que había preguntado antes levantó la mano. ¿Y si somos capaces de ofrecer eso que vendrá después? ¿Qué milagros podemos esperar ver? Esa es la fe, respondió María, levantando su voz para ser escuchada con claridad. Esperar lo inimaginable. Abrirnos a nuevas posibilidades. ¿Quiénes somos nosotros para limitar lo que Él puede hacer? Si cada uno de nosotros está dispuesto a dar lo mejor de sí, lo que podrían hacer de este sacrificio puede ser transformador. Este nuevo entendimiento disparó una ola de valor entre ellos. Ellos no solo estaban allí para recibir un milagro, sino para ser parte activa de algo radicalmente maravilloso. La congregación comenzó a unirse de nuevas formas, sus manos elevándose lentamente, compartiendo sus temores y deseos en un murmullo colectivo que emanaba alabanza y gratitud. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas en el grupo, no de tristeza, sino de una profunda liberación. La paloma blanca giró un poco como si respondiera a sus súplicas. María se sintió ligera, como si toda carga de años se desvaneciera en un suspiro. En su corazón, sabía que el sacrificio podría llevarlos a abrir la puerta a milagros aún no vistos. Lo que viene será extraordinario, afirmó con una fe renovada, pero debemos estar listos para caminar hacia lo desconocido. El primer paso es la confianza. En ese momento, el aire cambió. La luz de las velas pareció brillar más intensamente, y una brisa suave comenzó a mecer las velas, guiando la atmósfera a un lugar sagrado. Espera un momento más, interrumpió la voz desconocida de antes. No se trata solo de sacrificar, sino de responder a una llamada que cambiará sus vidas. ¿Están dispuestos a ir allí? La pregunta cortó la energía del momento. Cada uno sintió el peso de las palabras, como una vela que, aunque pequeña, podría iluminar el más oscuro de los caminos. Mientras sus corazones responden a la inquietante pregunta, María sabía que un nuevo capítulo comenzaría. ¿Qué medidas tomarían? ¿Qué cambios aceptarían? Así, en ese instante sagrado, la tensión creció, rodeándolos como un manto de expectativa. Lo que estaba por venir marcaría una huella profunda en sus vidas, un viaje lleno de milagros y transformaciones que podría comenzar en la próxima oración. La brisa suave continuó acariciando los rostros de los presentes. Cada mirada se encontraba buscando respuestas, y cada corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Aquella voz resonante que había interrumpido el momento dejaba una inquietante sensación de que estaban al borde de algo grandioso. María, sintiéndose animada por el espíritu que llenaba la capilla, se puso en pie. Lo que se espera de nosotros no es común, es hermoso, afirmó, su voz elevada y con claridad. No es solo un sacrificio superficial, sino un acto de amor por lo que Dios tiene preparado. ¿Están listos para dar ese paso, para dejar que su voluntad se cumpla en nosotros? Cada uno de ellos asintió, aunque las dudas seguían vibrando en el aire. La mujer que había preguntado anteriormente se levantó también. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos. ¿Y cuáles son esos milagros, María? ¿Cómo podemos saber que lo que estamos dispuestos a dejar es suficiente para recibir algo más grande? María sonrió, sintiendo la intensidad de la búsqueda colectiva. A veces los milagros no se ven con los ojos, sino que se sienten en el corazón. La confianza es el primer paso. Al dejar ir el miedo y abrirnos a lo desconocido, podemos permitir que Dios nos sorprenda. Él puede sanar un corazón roto, restaurar relaciones, traer paz a una tormenta. Por lo tanto, debemos creer que lo que está por venir será más allá de nuestra comprensión. Una nueva adrenalina recorrió la capilla como un río que fluía. Cada persona allí, comprendiendo la magnitud del instante, comenzó a soltar sus temores, a dejar atrás los lastres que les habían mantenido atados. Nadie quería perder la oportunidad de experimentar lo que Dios había preparado.
Empecemos juntos, sugirió un hombre desde el fondo, levantando su voz. Hagamos un pacto de fe. Que cada uno de nosotros elija algo del cual desprenderse y lo dejaremos a los pies del altar, no solo como un sacrificio, sino como un regalo de confianza. Las manos comenzaron a levantarse nuevamente, pero esta vez con más vigor. Uno a uno comenzaron a compartir sus cargas y sus deseos. Dejo atrás mi ansiedad, pronunció una joven. Hoy elijo confiar en que todo estará bien. Yo renuncio a la ira que he llevado por años, dijo una mujer mayor, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Quiero vivir en paz. Cada declaración era un acto de fe, un paso hacia lo desconocido. María sintió el poder del consentimiento colectivo elevándose, como un hermoso canto armonioso que llenaba el aire. Las velas comenzaron a parpadear más intensamente mientras el grupo se llenaba de fuerza. Las respuestas a sus súplicas estaban a punto de manifestarse. Cada palabra pronunciada era una promesa de liberación. La paloma blanca volvió a moverse, un símbolo de fe viva que danzaba sobre el altar, reafirmando que su presencia estaba ahí, esperando que abrieran sus corazones. Ahora, con cada corazón abierto, podemos orar juntos, dejando que el Espíritu hable a través de nosotros. Este es nuestro momento de transformación, exclamó María, invitando a todos a unirse en oración. Antes de que comenzaran a orar, el anciano que había estado en silencio durante la reunión levantó su mano con sabiduría acumulada a lo largo de los años. Recuerden, el camino de la fe no es siempre fácil. Pueden haber pruebas, momentos de duda. Pero que eso no les detenga, porque en esos momentos también están las respuestas, las enseñanzas. No desmayen, porque lo que viene será glorioso. Las palabras del anciano resonaron en los corazones de todos. Cada uno se asió a la esperanza de que lo inesperado podría suceder. La oración empezaba, y en el fondo de sus almas, sabían que algo poderoso estaba a punto de comenzar. Con el corazón lleno de expectativa, María miró a sus amigos y comprendió que lo que venía era un viaje de fe que transformaría sus vidas y sus corazones. ¿Serán capaces de sostenerse en la verdad cuando la vida les ponga a prueba? La respuesta se revelará en los días venideros, donde la luz de Dios brillará en medio de la oscuridad. Cada día una oportunidad, cada día una nueva oración que sucederá en el siguiente. El murmuro de las oraciones comenzó a elevarse en la capilla, reverberando en las paredes con una sonoridad que parecía traspasar el tiempo. Cada oración era como un eco de fe, una vibración que se sentía en el pecho de cada miembro congregado. María, con los brazos abiertos, sintió una corriente de energía divina rodeándola y sabiendo que el Espíritu Santo estaba presente, acompañándolos en cada palabra. Señor, aquí estamos dispuestos a recibir tu voluntad, imploraban las voces, flotando como hojas en una corriente del río. La luz de las velas danzaba al ritmo de su alabanza, y en ese instante una transformación empezaba a gestarse en cada corazón. Los rostros en la congregación eran un reflejo de distintas historias, diferentes batallas libradas en silencio. El anciano de la sabiduría, ahora con las manos entrelazadas y mirando al cielo, añadió en voz baja: a veces, lo que creemos que es un final, es en realidad un nuevo comienzo. María, dejando fluir su intuición, invitó a todos a cerrar los ojos. Imaginemos por un momento qué es lo que anhelamos. Entreguemos esos anhelos a Dios. Él los puede llevar a otro nivel. Se sintió un susurro colectivo, un deseo profundo de ver el futuro lleno de esperanza. Mientras cada uno reverberaba con sus propias peticiones, una joven comenzó a llorar silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Algo en su corazón se había quebrado, una barrera que mantenía sus sueños cautivos en la sombra. Una mujer a su lado, con la voz entrecortada, exclamó: hoy comienzo de nuevo, sintiendo que su espíritu brillaba como nunca antes. Los momentos sagrados se sucedieron uno tras otro. La atmósfera vibraba de un modo que muchos no habían sentido jamás. Los latidos se sincronizaban al unísono, como si la congregación entera estuviese unida por un hilo divino, el mismo hilo que unía sus corazones con el de Dios. Dios escucha, y esta es nuestra oportunidad de mostrarle que estamos listos, dijo un hombre mayor, sus ojos arrugados reflejando la luz de las velas. No temamos, el viaje recién comienza. Las voces tomaban fuerza mientras intercambiaban promesas y esperanzas. Una mujer compartió sobre su lucha con la soledad y cómo había decidido que ahora era el momento de dejarla ir. Otro joven habló sobre la importancia del perdón, un peso que había llevado por años. Con cada testimonio las oraciones se volvían más intensas, la presencia de Dios más palpable,
y así, entre llantos de alegría y palabras de fe, la capilla se llenó de una luz radiante. Una paz profunda invadía el aire, como si cada oración floreciera en flores vivientes. Sin embargo, en medio de esta euforia, un pensamiento quedó en el aire. ¿Serían todos verdaderamente capaces de sostener lo prometido cuando llegaran las pruebas? María, sintiendo la tensión, recordó la enseñanza del anciano. En cada momento de duda, busquemos lo que Dios nos ha prometido. Él no nos dejará ni un segundo. El camino es arduo, pero al final hay gloria. Recuerden que después de la tormenta siempre brilla el sol. Cada uno selló el pacto de fe con un abrazo, una mirada o un apretón de manos. El compromiso de no desmayar fue una lluvia de esperanza que brotó en los corazones contagiando cada espacio, cada rincón de la capilla. El tiempo continuó fluyendo mientras sus corazones se preparaban para un cambio inminente. ¿Qué signos de transformación podrían observar en los días venideros? ¿Experimentarían ese milagro que tantas veces invocaron en oración? Con el aire cargado de expectativa, la congregación se despidió, pero no sin antes recordar las palabras de María: la fe es el puente entre lo que esperamos y lo que Dios ya ha previsto. Confíen y observen, lo que vendrá será glorioso. El viaje apenas comenzaba, pero ya esas palabras resonaban en sus corazones como un claro recordatorio del amor incondicional de Dios. Lo importante era sostenerse en la verdad mientras avanzaban juntos, en la certeza de que la próxima semana sería un tiempo de revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué milagros encontrarían en su camino? La respuesta estaba tan cerca. El séptimo día había llegado y la capilla de San Miguel resplandecía con una luz especial. María, junto a Juanito y toda la congregación, sentía en su corazón que un cambio profundo estaba a punto de acontecer. El aire vibraba de expectativa, como si cada alma reunida estuviera conectada a una corriente divina que prometía sanación y renovación. Todos habían compartido sus sacrificios, sus anhelos más profundos, y ahora se preparaban para recibir la respuesta de Dios. Esa noche María tomó la iniciativa, enfocando su voz en la congregación. Amigos, esta es nuestra noche. No solo para pedir, sino para dar gracias y esperar en la fe. Miren cómo el Señor ha estado con nosotros cada paso del camino. Sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y gratitud. La comunidad, que había enfrentado la duda y la incertidumbre, ahora estaba lista para demostrar su unidad ante el cielo. Con las manos entrelazadas, comenzaron a entonar un himno antiguo que resonaba en los corazones de todos. Las melodías parecían elevarse como un incienso fragante ascendido hacia lo alto. Mientras cantaban, Juanito, con su voz pura y angelical, declaró con fervor: «Gracias, Dios, por ver nuestro corazón». En ese momento muchos en la congregación sintieron un estremecimiento en el aire. Era como si las palabras del niño hubieran tocado el trono de gracia, abriendo las puertas del cielo. María observó las lágrimas en los ojos de muchos y en su interior, supo que la fe colectiva estaba encendiendo un milagro. Sin avisar, un resplandor suave pero poderoso iluminó el altar. Las sombras en las paredes comenzaron a danzar, y una suave brisa envolvió a todos como un abrazo térmico. La paloma blanca que aún reposaba en el altar batió sus alas, como si anunciara la llegada de algo grande. Aquel instante fue mágico, cada mirada, cada susurro, cada alabanza se impregnó de una certeza tangible. María sintió un nudo en la garganta y su voz quedó atrapada en su pecho. De repente una profunda paz inundó la capilla. La congregación, ahora unida como un solo cuerpo, se acercó un poco más, cada uno con la mirada en el altar. Bajo el resplandor divino, las historias de luchas pasadas se desvanecieron, y nuevas esperanzas comenzaron a brotar como flores en primavera. No hay más duda, resonó una voz firme desde el fondo, era el anciano sabio. El sacrificio ha valido la pena. Los milagros están aquí, en medio de nosotros. Abramos los ojos del corazón y dejemos que la gloria de Dios nos inunde. Las afirmaciones fueron respondidas con amén, reverberando en la capilla, creando un eco de fe que cruzaba fronteras humanas. El ambiente se tornó electrizante. Uno a uno algunos comenzaron a dar testimonios de arreglos que habían ocurrido en sus vidas en esos 7 días. María escuchó atenta mientras una mujer se puso de pie para compartir cómo, después de años de tristeza, había encontrado consuelo en unos versos de la Biblia. Otro varón contó que después de haber perdido su empleo, había recibido la noticia de un nuevo trabajo, mejor y en un lugar que nunca imaginó. La fe comenzaba a florecer en corazones antes marchitos.
Era un renacimiento, un testimonio de que los sacrificios personales, los momentos de duda y las lágrimas habían traído luz a la comunidad. Las oraciones y las alabanzas se multiplicaban en un acto de credibilidad compartido, la gracia de Dios se manifestaba sin reservas, y entonces, en medio de la euforia, María se dio cuenta de algo esencial. El verdadero milagro no era solamente la sanación de Juanito, sino el despertar de fe en cada uno de ellos. «Mira, mamá. Los corazones brillan», exclamó Juanito, y al voltearse, vio las luces en los ojos de la gente, llenos de amor y nueva esperanza. Un estallido de alegría llenó la sala y los abrazos comenzaron a entrelazarse, como una red de amor tejido por Dios. María se arrodilló junto a su hijo, sintiendo una ola de gratitud desbordarse dentro de ella. «Gracias, Señor», susurró, porque transformaste la tristeza en alegría y la desesperación en fe. «Que nuestros corazones permanezcan siempre abiertos a tu voluntad». La comunidad se unió en ese clamor, siendo testigos de lo que significaba vivir en fe todos los días. Esta no era solo una historia de un milagro, era un testimonio de cómo el amor de Dios podía unir a un pueblo y sanar a una comunidad. Entonces, antes de cerrar la noche, María se levantó, y en un momento de profunda conexión, les recordó a todos: «No debemos olvidar esta experiencia. Deberemos seguir nutriendo nuestras almas con gratitud y amor. Esto es solo el comienzo. Abracemos lo divino que habita en nuestros corazones y compartámoslo con el mundo». Las palabras resonaron en cada ser presente, dejando una chispa de luz que brillaría mucho después de esa noche, mientras las velas se apagaban lentamente y los corazones de todos se llenaban de alegría indescriptible. María supo que los días venideros estarían llenos de nuevas oportunidades para vivir la fe, ser testigos de los milagros, y compartir su luz con quienes aún estaban en oscuridad. Con una promesa de seguir adelante, el pueblo de San Miguel quedó unido en un renovado pacto de fe. La influencia del amor divino resonaría en sus vidas, y con cada mañana, se comprometerían a despertarse con gratitud y expectativas, celebrando los milagros que Dios tenía preparados para ellos. Ahora, mis amados hermanos, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para seguir viviendo estas historias de fe exclusivas que transforman vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Deja tu like ahora y cuéntame en los comentarios tus reacciones y testimonios sobre este final. Juntos, hagamos eco de la gran obra que Dios está haciendo en nosotros. Avancemos en fe,